La primera configuración del robot es la configuración PPP. Significa que es una configuración prismática de 3. Tenemos lo siguiente. Un sistema de coordenadas del origen X0, Y0 y Z0. Un siguiente sistema Y1, X1 y Z1. Un tercer sistema X2, Y2 y Z2. Y un tercer sistema, que será el efector Y3, X3 y Z3. Para la colocación de cada uno de estos sistemas tienen las siguientes consideraciones. En primer lugar, se considera que la Z, la dirección de la Z, debe ir en el sentido hacia donde irá la siguiente rayita, en este caso hacia el sistema 2. La siguiente consideración es que la X del siguiente sistema debe cortar la dirección de Z anterior. De esta forma tenemos que el siguiente sistema, la Z va en dirección al siguiente sistema, y en este segundo sistema tenemos como la X corta al eje Z y Z2 se prepara para ir en la siguiente dirección. Finalmente, en el sistema 3, al ya no tener una dirección para Z, simplemente se conserva Z y X cortará la Z anterior, la Z2. Ahora se necesita conocer la orientación y la posición de cada uno de estos sistemas. Para ello, comenzando en orden, comenzaremos con el primer sistema con respecto al origen, a 0. Para encontrar el sistema que describa su posición, debemos realizar la secuencia de movimientos que tuvo que realizar para poder colocarse en esa posición. Por lo tanto, tenemos que de este origen, para colocarse en esta posición con esta orientación, debió realizar primero que nada una traslación en X para pasar de este punto a este punto. Posteriormente, una rotación con respecto a X. Por lo tanto, el sistema que describe la posición y la orientación de T con respecto a 0 es la siguiente. Lo que tenemos a continuación es la forma en que se encontró la matriz de T de 1 respecto a 0, la cual tuvo que haber realizado una traslación en Z con una distancia de 1 por una rotación en X1 de menos 90 grados. Aquí tenemos la matriz homogeneizada que hace las traslaciones en Z. Esta otra es la matriz de rotación de menos 90, ya aplicando el menos 90, y al multiplicar esto nos da como resultado esta matriz, que es igual a la matriz de 1 con 0. Para el siguiente sistema, que será el sistema de 2 con 1, tenemos la siguiente secuencia de movimientos, que será una traslación de Z1. Z1, recordemos que es esto, por lo tanto será una traslación en esta dirección. Posteriormente, una rotación de Z2. Z2 es esta, por lo tanto, cuando llegue aquí el sistema rotará. Y una rotación en X2. X2 ya será la posición en la cual quedará nuestro sistema. Obtenemos esta matriz, que es la que describe la posición y orientación de T de 2 con 1. De la misma forma se ha hecho la multiplicación de las traslaciones y rotaciones previas para obtener T de 2 con 1, que la cual realizará una traslación en Z1 por una rotación en Z2 de menos 90 y una rotación en X2 de menos 90. Aquí se tiene la matriz homogeneizada para las traslaciones en Z, la matriz para las rotaciones en Z y la matriz para las rotaciones en X. A estas ya se les ha aplicado el factor de los menos 90 grados. Al realizar la multiplicación de estas dos, rotación en Z y rotación en X, obtenemos esta nueva matriz, la cual la multiplicaremos por la matriz de las traslaciones en Z. Y al realizar la multiplicación de estas dos materias, obtenemos, por lo tanto, la matriz de 2 respecto a 1, que es esta de acá.
Por último, obtendremos la relación de T3 respecto a 2, que será este sistema de acá. Igualmente haremos una traslación de Z, la traslación en Z de 2 hacia este lado, y finalmente una rotación en Z3. Z3 ya es esta de acá. Por lo tanto, finalmente obtendremos la matriz de posición de este último sistema. De la misma forma, para obtener este valor se utilizó la traslación y la rotación, se multiplicaron y obtuvimos esta matriz T3 respecto de 2. Por último, se debe obtener la relación de posición del sistema 3 con respecto al origen. Para ello tendremos la matriz T de 3 con respecto a 0, la cual nos queda de la siguiente forma. Para obtener la matriz de 3 con 0 se utiliza la regla de la cadena, donde tenemos que T de 3 con 2, que es la última que obtuvimos anteriormente, multiplicada por T de 2 con 1 y multiplicada con 1 con 0. Como podemos ver, se forma la cadena. De esta forma, con los valores obtenidos de las matrices anteriores, se realizó la multiplicación. En este caso tenemos T de 3 con 2, T de 2 con 1, se realizó la multiplicación y obtuvimos esta matriz. Simplemente se baja y se realiza la multiplicación de ambas, dándonos como resultado T de 3 con 0. Así, y aquí tenemos T de 3 con 0. Para nuestro primer programa de robot configuración PPP Prismatic, tenemos lo siguiente. Iniciaremos con una función llamada PPP que tendrá como valores de entrada la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3. Declaramos una variable llamada T0, la cual con la función I nos crea automáticamente una matriz identidad de 4×4. En este caso, realizamos las operaciones de trasladar y de rotar en MATLAB. Nosotros en el papel lo hemos mostrado paso a paso. Para obtener T de 0,1, como ya lo habíamos mencionado, necesitamos una traslación en Z y una rotación en Z de menos 90. Para obtener T de 2,1, 2 respecto a 1, necesitábamos una traslación en Z, una rotación en Z y una rotación en X. Lo mismo para obtener T de 3 respecto a 2, una traslación en Z y una rotación en Z. Finalmente, lo que obtuvimos a mano fue cómo se ve la matriz final del efector final T de 3,0 respecto a el origen 0. Para eso se aplicó la regla de la cadena, que consiste en multiplicar T de 3 respecto a 2 por T de 2 respecto a 1 por T de 1 respecto a 0. Con esto obtuvimos T de 3,0. De esta misma forma podemos obtener T de 2,0, que aplicando la regla de la cadena nos queda como T de 2,1 por T de 1,0. Se manda a pintar el sistema móvil con el valor de T,0, el cual fue declarado previamente, que prácticamente es el origen. El sistema móvil con el valor de T de 0,1, que es la primera posición respecto al origen. Se manda a pintar el sistema móvil de 3,0,2, que es la segunda posición respecto al sistema de origen. Y finalmente se manda a pintar la tercera posición del sistema, que es 3 respecto al origen 0. Finalmente se utiliza el comando online
para poder pintar la línea que une a estos tres sistemas, para lo cual simplemente se extraen los puntos de posición en donde se encuentren estos sistemas. Por ejemplo, la primera línea será de T0, que es nuestro origen, en X, hasta T1, que es la primera posición, en X. Desde T0 en Y hasta T1 en Y. Y desde T0 en Z hasta T1 en Z. Para la línea 2 es prácticamente lo mismo, solo que en este caso será desde T1, que ya es la primera posición, en X, hasta T2 en X. Luego T1 en Y hasta T2 en X. Y por último T1 en Z hasta T2 en Z. Y finalmente tenemos que para la línea 3 vamos a tener desde la posición 2 hasta la posición 3 en X, en Y y en Z. Con esto terminamos nuestro programa. Bien, ahora para poder visualizar que efectivamente se mueva en esas características, lo primero que realizamos es crear otro programa llamado mover PPP, el cual iniciamos declarando las variables D1, D2 y D3, inicializándolas con 0. Vamos a correr un ciclo para desplazarlo una distancia 1 hasta 8, de 1 a 8. Limpiemos la pantalla para poder visualizar simplemente la traslación y mandamos a llamar a la función PPP con valores de entrada de 1, de 2 y de 3, en este caso asignando al inicio de 1 y mandamos a pintar esa función. Una vez terminado este ciclo se inicia un ciclo for con la variable 2 que igualmente irá hasta 8 unidades. Se limpia la pantalla para solamente visualizar el desplazamiento y se manda a llamar la función PPP, que en este caso ya iniciamos con la variable 2, que será el segundo desplazamiento. Y para el tercer desplazamiento iniciamos otro ciclo for con la variable 3, D3, que igualmente se desplazará 8 unidades. Se limpia la pantalla para solo visualizar el desplazamiento y se manda a llamar la función PPP. Bien, ahora se ejecutará el programa. Podemos ver el primer desplazamiento, que será de 8 unidades, el segundo desplazamiento de 2 de 8 unidades y el tercer desplazamiento de 3 igualmente de 8 unidades. Los pasos para crear un GUID son muy simples, simplemente basta con escribir la palabra guide en el Command Windows y automáticamente nos aparecerá esta opción. Creamos el en blanco, damos en aceptar y obtendremos esta pantalla. Lo primero que realizaremos será obtener un gráfico yéndonos a la función Access y arrastramos el mouse para crear del tamaño que nosotros deseemos el gráfico. Lo que prosigue es crear los sliders. Los sliders serán las barras donde nosotros podremos hacer los movimientos de desplazamiento. Colocamos tanto el número de sliders como necesitemos. Para el primer caso necesitaremos 3, para la distancia 1, el desplazamiento 2 y el desplazamiento 3. Aquí lo importante es dar doble clic en cada slider y lo que obtendremos será un cuadro de propiedades. En este cuadro de propiedades podemos editar en máximos y mínimos la distancia de los valores que tendrá este slider. Como máximo podría ser 8 y como mínimo 0, que serán los desplazamientos que tendremos en esta configuración. Para el siguiente slider igualmente editamos el máximo y el mínimo.
Y finalmente el tercer slider, de la misma forma, podemos editar un máximo y un mínimo. La herramienta que podemos utilizar será Static Text. Static Text nos permite crear un texto para poder visualizar los valores que estemos recorriendo, es decir, la posición en la que estemos de acuerdo a la barra slider. De igual manera, al dar doble clic en Static Text nos aparecerá el cuadro de configuración de este texto. Los elementos que nos importarán simplemente será tag, el cual nos dice que por default es texto 2. Si nosotros creamos más textos, simplemente el número de text irá aumentando, text 3 y text 4. Esto es importante ya que al final será la variable a la que le asignemos los valores que deseemos mostrar. Una vez hecho esto, se da en guardar. Yo ya no lo voy a hacer porque ya lo he hecho anteriormente. Una vez hecho eso, se nos creará el siguiente programa, la siguiente función. A este yo le di el nombre de robot.pp. Los primeros parámetros de este programa no deben ser editados. A partir de la leyenda, ejecútase justo después de que robot.pp es visible. Son los cuales sí podremos editar. A partir de handlet output es donde comenzaremos nuestro programa. Lo primero que debemos hacer es declarar las variables distancia 1, distancia 2 y distancia 3, a las cuales les asignaremos un valor de 0. De esta forma no se crean como tal las variables, solamente se les asigna un valor a esas variables. Para que nosotros podamos crear estas variables es necesario utilizar la siguiente sintaxis, la cual es handles distancia igual a distancia 1. Distancia 1 será la variable creada, a la cual estamos asignando el valor de distancia, que distancia vale 0. Lo mismo sucede para la siguiente variable, la variable distancia 2, la cual está siendo creada con la sintaxis handle y le estamos otorgando el valor de distancia 2. Distancia 2 vale 0. Hacemos lo mismo para la tercera variable, distancia 3. La siguiente sintaxis set handle.text2 string distancia 1 es la sintaxis para asignarle set a nuestra variable text2 la cadena del valor de distancia 1. Es decir, el valor que tenga distancia 1 será mostrado en text2. Lo mismo ocurrirá para text3, el cual tendrá los valores de distancia 2, y text4 con los valores de distancia 3. Finalmente, lo que debemos hacer es mandar a llamar a nuestra función ppp con sus argumentos de distancia 1, distancia 2 y distancia 3, la cual nos entregará t de 3 con 0. De esta forma hemos creado nuestras variables. Bien, ahora para poder utilizar los sliders y que se vean reflejados en nuestro programa, buscaremos en este mismo programa la leyenda function slider callback object event data handles, la cual se refiere al slider 1 al valor que tendrá de regreso. Cuando nosotros movamos el slider 1, lo que vamos a hacer es asignarle ese valor de desplazamiento de la barra a D1, mientras que a D2 y a D3 conservarán sus valores. El comando CLA será para borrar los ejes, es decir, para que solamente se vea el desplazamiento actual. Se manda a llamar a la función ppp con sus valores de entrada. Se asigna nuevamente a las variables distancia 1, distancia 2 y distancia 3 los valores de D1, que en este caso será el único que cambiará. D2 permanecerá con el mismo valor y D3 que igualmente permanecerá con el valor sin importar que se esté moviendo el slider 1, ya que el slider 1 corresponde simplemente al valor de D1. Se utiliza el comando setHandlesText started D1 para asignárselo a la etiqueta 1. Se utiliza el comando
getData Object Handles para declarar que todas estas variables serán variables globales, es decir, en cualquier parte del programa tendrán esos valores. De esta forma tenemos configurado nuestro primer slider. Para configurar el segundo slider buscaremos la función slider2 callback. En este caso, el único valor que modificaremos al mover el slider 2 será de 2, ya que estarán ligados. Por lo tanto, utilizamos la sintaxis get, es decir, asignamos el valor que estemos moviendo el slider 2 a la variable de 2. Todo lo demás permanecerá exactamente del mismo modo. Mandamos a llamar a nuestra función con nuestros valores de entrada y nuevamente aplicamos la sintaxis getData para decir que todos estos valores serán valores globales. De esta forma poder disponer de estos valores en cada uno de los movimientos que realicemos. Finalmente, para configurar el slider 3 buscamos la función de slider3 callback. En este caso será el valor que estemos moviendo el slider 3, el cual será asignado a la variable d3. Todo lo demás será exactamente igual que como lo hemos venido trabajando anteriormente. De esta forma, cada vez que se modifique un slider y modifique el valor de 1, este será constante para todos los demás movimientos que realicemos. Sin más que explicar, correremos el programa. Como habíamos mencionado antes, el slider 1 corresponderá a la distancia 1, por lo tanto, si incrementamos esta distancia, se verá reflejado en nuestro programa. La segunda distancia corresponde al slider 2, por lo tanto, al mover el slider 2, obtenemos la distancia 2. Finalmente, el slider 3 corresponde a la distancia 3.